Todo el personal evitaba al multimillonario que controlaba todo, hasta que una mujer mayor se atrevió a decirle la verdad. Él era la sombra que todas las empleadas domésticas rezaban no encontrar jamás. Harrison Rothel, un multimillonario cuya crueldad se susurraba como una maldición. El personal desaparecía después de un solo error, dejando atrás únicamente advertencias, nunca ser vista, nunca ser escuchada, y sobre todo, jamás desafiarlo. Durante años, el silencio reinó en su palacio de cristal entre las nubes. Hasta una tarde cuando una mujer de 65 años salió de las sombras y le dijo al monstruo lo único que nadie más se atrevía. Usted debería disculparse. Clara Mayhew, de 65 años, creía que los monstruos solo vivían bajo las camas, no en penthouses. Pero el señor Rothel, el hombre cuyos pisos su hija pulía, era una criatura diferente y estaba a punto de mostrar sus colmillos. El penthouse Rothel era menos un hogar y más un museo del silencio. Ocupaba todo el piso superior del edificio más alto de la ciudad, un palacio de cristal suspendido en las nubes. La luz del sol se derramaba a través de ventanas tan altas como robles, pero nunca parecía calentar el lugar. Solo resaltaba la ausencia de vida, brillando sobre pisos de mármol pulido y superficies de cromo que rechazaban las huellas dactilares. No había fotografías en las mesas relucientes. No había dibujos con crayones pegados al refrigerador. No había el desorden cómodo de una vida bien vivida. Solo había espacio, frío, vasto e intimidante. Clara Mayhew se sentaba en un pequeño banco escondido en un armario de limpieza que olía a limpiador, con aroma de lavanda y almidón. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para que fuera visible una porción de la gran sala de estar. Sus manos arrugadas descansaban sobre un grueso libro de historia abierto en su regazo. Pero sus ojos no estaban en la página. Estaban fijos en su hija, Helen. Helen Mayhew se movía por el enorme espacio con una gracia silenciosa y practicada. Era un fantasma en un uniforme azul sencillo, sus movimientos eficientes y silenciosos. Limpiaba con un respeto profundo y concentrado hacia los objetos que la rodeaban, limpiando una mesa de cristal con un paño suave como si estuviera cuidando un artefacto invaluable. Para Clara, su hija era la persona más elegante del mundo. Podía borrar una mancha sin hacer ruido y dejar atrás nada más que un brillo perfecto e invisible. Le había enseñado a Clara que su trabajo era ser invisible e inaudible, ser la magia silenciosa que hacía que un lugar fuera perfecto sin dejar rastro de sí mismas. Clara solo estaba aquí porque era día festivo escolar, y la mujer que generalmente cuidaba a su nieta estaba enferma. Helen la había traído al trabajo con una larga lista de instrucciones, la más importante siendo: te quedas en este armario. Lees tu libro y no haces ruido. Tenemos suerte de que la señora Gable permita esto. ¿Entiendes, mamá? Clara había asentido solemnemente. Entendía. Entendía los tonos susurrados que su hija usaba al hablar de este trabajo. Entendía las líneas cansadas que enmarcaban los ojos de su hija cuando llegaba a casa cada noche. Este trabajo pagaba por su pequeño apartamento compartido, por sus comestibles, por los zapatos nuevos que su nieta necesitaba para la escuela. Este trabajo era importante. Y el señor Harrison Rothel, el dueño de todo este silencio frío, era un hombre al que se debía temer. Clara nunca lo había visto. La ama de llaves en jefe, la señora Gable, hablaba de él de la misma manera que la gente en su libro de historia hablaba de reyes impredecibles. La señora Gable era una mujer alta y severa con su cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía tirar de su rostro. Los había recibido en el elevador privado esa mañana, sus ojos escaneando a Clara como buscando suciedad. No se espera que esté aquí hoy, había dicho a Helen, su voz un zumbido bajo de autoridad. Pero uno nunca puede estar seguro. Conoces las reglas. No errores, no disturbios. Él valora su tranquilidad. Luego había mirado hacia Clara y ella debe permanecer completamente fuera de vista. Si él encontrara a una anciana aquí, la señora Gable no terminó la oración. No tuvo que hacerlo. La amenaza no dicha colgaba en el aire, pesada y fría. Clara devolvió su atención a la sala de estar. Su hija estaba terminando la inspección final del área principal, sus reflejos deslizándose por el piso pulido. Una sonrisa tenue tocó los labios de Helen. Era la sonrisa silenciosa de un trabajo bien hecho. Se dio la vuelta para recoger su carrito de limpieza, y en ese momento el sonido que todo el personal temía resonó por el penthouse. Era el suave timbre electrónico del elevador privado, anunciando una llegada. Helen se congeló. Su cuerpo se puso rígido y la pequeña sonrisa desapareció de su rostro. Clara vio las manos de su hija cerrarse en puños a sus costados. Desde su escondite, el propio corazón de Clara comenzó a latir un poco más rápido.
Las pesadas puertas de acero del elevador se deslizaron abiertas con un susurro. Un hombre salió. Era alto y de hombros anchos, vestido con un traje gris oscuro perfectamente cortado que probablemente costaba más que su automóvil. Su cabello era del color de la sal y la pimienta, cortado corto y prolijo. Su rostro era una máscara de líneas severas y ángulos agudos, y sus ojos, incluso desde el otro lado de la habitación, parecían astillas de hielo. Sostenía un maletín de cuero en una mano y una taza humeante de café en la otra. Este tenía que ser él, el señor Harrison Rothel. No parecía notar a Helen, quien se quedó perfectamente inmóvil, tratando de fundirse con las paredes grises pálidas. Caminó por la habitación, sus zapatos de cuero caros haciendo chasquidos agudos e implacables en el mármol. Cada chasquido sonaba como un martillazo en la habitación silenciosa. Se detuvo frente a la ventana masiva que daba a la ciudad, un pequeño rey contemplando su reino. Helen, viendo su oportunidad, comenzó a moverse, tratando de deslizarse hacia el pasillo de servicio. Se movía lentamente, paso a paso, su cuerpo tenso por la tensión. Estaba casi en el borde de la gran alfombra persa cuando su voz cortó el aire, aguda y fría. «Usted». Helen se detuvo instantáneamente, su espalda hacia él. Se dio la vuelta lentamente. «Sí, señor Rothel». Él no la miró. Mantuvo su mirada en la ciudad abajo. No tenía conocimiento de que estuviera programada para una limpieza profunda hoy. «No, señor. Solo el mantenimiento usual», dijo Helen, su voz apenas un susurro. Estaba terminando. Finalmente giró la cabeza y su mirada helada cayó sobre ella. La examinó de arriba a abajo, una evaluación lenta y despectiva que hizo que el estómago de Clara se contrajera. Era como si estuviera inspeccionando un mueble que estaba considerando tirar. «Terminando», repitió, su tono plano. Dio un paso lento hacia adelante, sus ojos escaneando la habitación como buscando una imperfección. Su mirada se posó en la mesa de café de cristal, la que Helen acababa de pulir hasta un brillo impecable. Caminó hacia ella, colocando su maletín en el piso a su lado. Miró hacia la superficie reluciente, luego de vuelta a Helen. «Esta mesa», dijo. «¿La limpió usted?» «Sí, señor, justo ahora». Asintió lentamente. Una sonrisa extraña y desagradable tocó la comisura de su boca. «Ya veo». Luego hizo algo que hizo que la respiración de Clara se cortara en su garganta. Inclinó su mano. La taza de cerámica blanca del café se volcó y un río de líquido marrón oscuro se derramó sobre el cristal perfecto y reluciente. Goteó por el borde, salpicando sobre la alfombra blanca prístina abajo. La mancha oscura se extendió como una herida. Helen soltó un pequeño gemido involuntario. El señor Rothel puso la taza ahora vacía en la mesa con un suave tintineo. Miró el desastre que había hecho y luego miró a Helen. La sonrisa cruel todavía estaba en su rostro. «Parece que se le pasó un lugar», dijo, su voz cargada de un tono burlón. «Usted derramó. Qué torpe de su parte». Helen lo miraba, su rostro pálido por la conmoción y la confusión. «Señor Rothel, yo...» «Me está contradiciendo», interrumpió, su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. «No, señor», susurró Helen, sus ojos cayendo al suelo. La lucha se fue de ella, reemplazada por una resignación profunda y cansada. Conocía las reglas de este juego. El hombre con todo el dinero siempre tenía razón. «Lo siento, señor. Lo limpiaré inmediatamente». «Asegúrese de hacerlo», dijo, su voz regresando a su frialdad despectiva. «Apropiadamente esta vez». Se dio la vuelta y caminó hacia su oficina, dejando a Helen parada allí, mirando la mancha. Clara observó cómo los hombros de su hija se hundieron. Vio las manos de su hija temblar mientras caminaba a su carrito de limpieza para conseguir los aerosoles especiales y el paño para la alfombra. La humillación irradiaba de ella en ondas. Estaba siendo tratada como si no fuera nada, un juguete para el juego cruel de un hombre rico. Algo dentro de Clara se quebró. Era un sentimiento que había tenido pocas veces en su vida. Era el mismo sentimiento que tenía cuando un abusón en el trabajo trataba de aprovecharse de alguien más débil. Su esposo, Walter Mayhew, había sido un soldado, un héroe condecorado de una guerra librada mucho antes de que su nieta naciera. Él le había enseñado muchas cosas antes de fallecer, pero la lección más importante era simple. «Hay momentos para estar callada, Clara», solía decir, su voz un rumor cálido. «Y hay momentos para mantenerse firme. Una buena persona conoce la diferencia». Observando a su hija arrodillarse en el piso, su rostro una máscara de vergüenza mientras comenzaba a limpiar la mancha de café, Clara supo qué momento era este. El miedo que la había mantenido pegada al banco se evaporó, reemplazado por un fuego caliente y feroz. Empujó la puerta del armario y salió a la vasta habitación silenciosa.
Sus zapatos cómodos no hicieron ruido en la alfombra gruesa. Caminó directo hasta el borde de la mancha, sus pequeños puños cerrados a sus costados. Helen levantó la vista, sus ojos anchos con pánico cuando vio a su madre. «Mamá, regresa», siseó, su voz temblando. Pero Clara no miró a su hija. Miró hacia la oficina donde el señor Rothel había desaparecido. Tomó una respiración profunda y su voz, aunque mayor pero firme, resonó clara y constante en el penthouse silencioso. «Usted debería disculparse». El sonido de su propia voz la sorprendió, pero no le permitió vacilar. Mantuvo su terreno, su mentón en alto. Silencio de la oficina. El sonido de papeles moviéndose se detuvo. Un momento después, el señor Rothel apareció en la entrada. Miró a Clara, una mujer mayor de cabello canoso en jeans y un suéter amarillo brillante, parada desafiantemente en su sala de estar de $1 millón. Una mirada de genuina sorpresa cruzó sus facciones, rápidamente reemplazada por molestia fría. «¿Qué es esto?», exigió, sus ojos pasando a Helen. «¿Qué hace una anciana aquí?». Helen se puso de pie tambaleándose. «Lo siento mucho, señor. Se suponía que se quedara escondida. No volverá a pasar. Mamá, discúlpate con el señor Rothel y regresa al armario ahora mismo». Pero Clara no se movió. Encontró la mirada helada del multimillonario con su propia mirada inquebrantable. «Él debería disculparse contigo, Helen», dijo con firmeza. «Él es quien hizo el desastre, y mintió al respecto. Dijo que tú lo hiciste». Un silencio grueso y peligroso cayó sobre la habitación. Helen parecía que estaba a punto de desmayarse. Agarró el brazo de Clara, su agarre apretado. «Mamá, por favor». El señor Rothel dio un paso lento hacia adelante, una sombra oscura cerniéndose sobre ellas. Miró hacia Clara y por primera vez parecía realmente verla. Un destello de algo indescifrable pasó por sus ojos. Luego hizo algo que Clara no esperaba. Se rió. No era una risa feliz. Era un sonido áspero y sin humor que resonó en el espacio frío y vacío. Era el sonido de un hombre que encontraba al mundo y a todos en él como una broma amarga. «Bueno, dijo, la risa muriendo tan rápidamente como había venido. «La ratona tiene una madre y ella tiene dientes». Se agachó lentamente, acercándose al nivel de Clara. Sus ojos eran como astillas de hielo azul. «¿Cree que es valiente, señora?» «Mi esposo era valiente», dijo Clara, su voz sin vacilar. «Él decía que no dejas que los abusones ganen, incluso si son más grandes que tú». La diversión desapareció del rostro del señor Rothel. Su expresión se endureció en algo frío y agudo. Miró del rostro desafiante de Clara al aterrorizado de Helen. Se puso de pie, alzándose sobre ellas una vez más. Miró a Helen. «Está despedida». Las palabras golpearon a Helen como un golpe físico. El color se desvaneció de su rostro. «Señor Rothel, por favor», suplicó, su voz quebrándose. «Ella es solo mi madre. Ella no entiende. Necesito este trabajo. Y yo necesito personal que pueda seguir instrucciones simples», replicó fríamente. «La primera de las cuales es no traer a sus parientes ruidosos y obstinados a mi hogar». «No soy ruidosa», dijo Clara, incapaz de detenerse. «Y no soy obstinada. Solo estoy diciendo la verdad. Usted fue cruel con mi hija». El señor Rothel la ignoró. Miró de vuelta a Helen, un brillo extraño y calculador en su ojo. Parecía estar pensando, su mente trabajando detrás de la máscara fría. El silencio se extendió, espeso con la desesperación de Helen y el desafío de Clara. Luego habló de nuevo, su voz peligrosamente suave. «No», reconsidefándolo. «No está despedida». Helen levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. «Todavía no», continuó. Miró hacia Clara, sus labios torciéndose en esa misma sonrisa cruel. «Me ha presentado una curiosidad, un experimento». Volvió su atención de vuelta a Helen. «Continuará con sus deberes. Pero de ahora en adelante la señora viene con usted. Todos los días después del trabajo». Helen estaba atónita. «Señor, me escuchó», dijo. «Quiero verla. Quiero ver esta valentía. Veamos cuánto dura cuando el trabajo de su hija está en juego cada día». Miró directamente a Clara, sus ojos perforando los suyos. «Bienvenida al penthouse, señora. Los juegos están a punto de comenzar». Se dio la vuelta sin otra palabra y caminó de vuelta a su oficina, la pesada puerta cerrándose detrás de él con un clic, dejando a Clara y su hija paradas en el silencio escalofriante. La mancha oscura en la alfombra era un recordatorio crudo de la batalla que acababa de ser declarada. Helen abrazó a Clara en un abrazo apretado y tembloroso, su alivio luchando con un nuevo y terrible miedo. Clara había mantenido su terreno tal como su esposo le había enseñado. Pero al hacerlo no había ganado una victoria.
Había ofrecido a ambas como voluntarias para una guerra más larga y cruel. Los días que siguieron fueron una clase magistral en crueldad silenciosa. Los juegos del señor Rothel no eran ruidosos u obvios. Eran una serie de pruebas pequeñas y calculadas diseñadas para desmoronar los nervios de Helen y desgastar la resolución de Clara. Parecía tomar un placer perverso en crear situaciones que eran imposibles de navegar sin falta. Era una araña, y ellas eran dos moscas atrapadas en su red meticulosamente diseñada. La nueva rutina era tortuosa para Helen. Cada día después del trabajo se encontraría con Clara en la parada del autobús, su rostro grabado con una tensión que nunca parecía irse. Viajarían en el autobús de la ciudad a la torre reluciente, ascenderían en el elevador silencioso y con espejos, y entrarían en la extensión fría del penthouse. Helen se dedicaría a sus deberes con una energía frenética y nerviosa, mientras Clara recibía instrucciones de sentarse en una silla moderna y dura en la esquina de la sala de estar, a plena vista de la oficina del señor Rothel. Él insistía en que fuera visible en todo momento. «Quiero observar a nuestra pequeña soldado», había declarado el primer día de su nuevo arreglo, su voz goteando con sarcasmo. Clara se sentaría con un libro en su regazo, tratando de concentrarse en la lectura, pero el peso de su mirada invisible era una presión constante. A veces la puerta de su oficina estaría entreabierta y podía sentirlo observándola. Otras veces estaría cerrada, pero el silencio que emanaba de ella era igualmente inquietante. Las pruebas comenzaron simplemente. Dejaría una sola mancha casi invisible en una ventana recién limpiada y luego convocaría a Helen, su voz resonando a través del intercomunicador. «Helen, a mi oficina ahora». Ella se apresuraría, sus manos retorciendo la tela de su uniforme. Clara observaría, su corazón en la garganta, mientras él señalaría la falla decimal infinita. «Pago por la perfección», diría, su voz baja y amenazante. «Esto no es perfección, hágalo de nuevo». Y Helen, su rostro pálido, asentirían y traería sus suministros de limpieza, sus manos temblando mientras pulía el mismo cristal por 10ª vez. Nunca alzaba la voz. No tenía que hacerlo. Su decepción era un arma, y la manejaba con precisión quirúrgica. Otro día colocó un jarrón de cristal delicado e invaluable precariamente en el borde de una mesa, justo en el camino de su aspiradora. Helen tuvo que navegar alrededor de él con el cuidado lento y deliberado de un experto en desactivación de bombas. Clara observaba, conteniendo la respiración mientras su hija trabajaba, el sudor formándose en su frente. El señor Rothel se paró en la entrada de su oficina, observando toda la actuación con una mirada fría e inmutable. En el momento en que Helen terminó, él caminó, recogió el jarrón y lo movió de vuelta a su posición original y segura en la repisa de la chimenea sin una palabra. El mensaje era claro: estoy en control, puedo romperte cuando elija. El costo psicológico en Helen era inmenso. Se volvió más delgada, las sombras bajo sus ojos profundizándose. Saltaba ante cada sonido y comenzó a disculparse por cosas que no eran su culpa. La confianza silenciosa y elegante que Clara siempre había admirado en su hija estaba siendo erosionada, reemplazada por un miedo crudo y expuesto. «¿Por qué estás haciendo esto, mamá?», le susurraría Helen a Clara por las noches, su voz ronca de agotamiento mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento. «Solo mantente callada, no lo mires. Por favor, solo deja que se olvide de que estás ahí». «Es un abusón, Helen», diría Clara, su propio corazón anciano doliéndole por el dolor de su hija. «Walter decía que no puedes dejar que los abusones ganen. Solo los hace más crueles. Tu esposo nunca tuvo que pagar renta, mamá». Helen suspiraría, una lágrima trazando un camino por su mejilla. Nunca tuvo que elegir entre su orgullo y mantener un techo sobre la cabeza de su familia. Clara no sabía qué decir a eso. Vio la posición imposible en la que había puesto a su hija. Una parte de ella, la parte que amaba a su hija más que a nada en el mundo, quería hacer como ella pedía, volverse pequeña e invisible, disculparse y aplacar. Pero otra parte, la parte que era la esposa de Walter Mayhew, se rehusaba a doblarse. Podía sentir la voz de su esposo en su oído, una presencia estabilizadora en el miedo abrumador. «Mantente firme, Clara. Una buena persona conoce la diferencia». Así que Clara resistió. Se sentaba en su silla dura día tras día, una observadora silenciosa y vigilante. No hablaba a menos que le hablaran. Encontraba las miradas heladas ocasionales del señor Rothel con una expresión constante y neutral. Se rehusaba a mostrar miedo. Sabía con la certeza simple e inquebrantable de una mujer mayor que mostrarle su miedo era exactamente lo que él quería. Era lo único que no le daría. Una tarde lluviosa de jueves,
La tensión en el penthouse alcanzó una nueva altura. La señora Gable, la severa ama de llaves en jefe, estaba ahí para su inspección semanal. Se movía por las habitaciones como una nube de tormenta, sus ojos agudos sin perderse nada. Ella y el señor Rothel eran una pareja perfecta, dos conocedores de la miseria. Clara estaba tratando de leer un capítulo sobre la guerra revolucionaria, pero la atmósfera opresiva hacía imposible concentrarse. El señor Rothel y la señora Gable estaban hablando en tonos bajos en el pasillo justo afuera de la sala de estar. Sus voces eran suaves, pero sus palabras eran lo suficientemente agudas para atravesar las paredes. La agencia envió 3 reemplazos para la posición de cocina. Estaba diciendo la señora Gable. Todos renunciaron dentro de una semana. Nadie quiere trabajar para él. Entonces la agencia es incompetente, respondió la voz del señor Rothel, fría como el acero. Encuentren una que no lo sea. No toleraré este nivel de rotación de personal. No es la agencia, Harrison, dijo la señora Gable, y era la primera vez que Clara había escuchado a alguien usar su nombre de pila. Su tono todavía era respetuoso, pero había un filo en él. Una pista de familiaridad que sufría desde hace mucho tiempo. Eres tú. Eres imposible de complacer. Los ahuyentas. Espero excelencia. ¿Es eso tan difícil de comprender? Esperas milagros, corrigió la señora Gable. Y no ofreces nada más que desprecio a cambio. La gente no será tratada como basura, ni siquiera por los salarios que pagas. Hubo una pausa. Clara imaginó el rostro del señor Rothel endureciéndose, sus ojos volviéndose hielo. ¿Está ofreciendo su renuncia, Marta?, preguntó, su voz peligrosamente suave. No seas ridículo, le respondió bruscamente. Soy la única que no has logrado asustar. Simplemente estoy estableciendo un hecho. Eres un hombre difícil y estás cosechando lo que siembras. La conversación terminó y un momento después, la señora Gable entró a la sala de estar, su rostro puesto en una máscara sombría. Pasó un dedo enguantado de blanco a lo largo de un estante que Helen había desempolvado no hacía una hora. Inspeccionó el guante, lo encontró impecable, e hizo un pequeño sonido insatisfecho en la parte posterior de su garganta. Su mirada entonces cayó sobre Clara. «Todavía aquí, ya veo», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Clara solo la miró sin decir nada. Los ojos de la señora Gable se entornaron. Parecía tomar el desafío silencioso de Clara como una afrenta personal. Caminó hacia el gran piano que se sentaba en la esquina de la habitación. Un instrumento magnífico de madera negra pulida que nunca se tocaba. Levantó la tapa que cubría las teclas. ¿Su hija limpió esto?, preguntó, sus ojos agudos escaneando el marfil y ébano prístinos. Sí, señora, respondió Helen, entrando a la habitación con su carrito de limpieza. Lo desempolvé yo misma. La señora Gable pasó su dedo enguantado a lo largo de una sola tecla blanca. Luego, como si se le hubiera ocurrido una idea, un brillo cruel apareció en sus ojos. Miró a Clara. ¿Toca usted, señora?, preguntó. No, señora, dijo Clara silenciosamente. Una lástima, dijo la señora Gable. Miró a Helen. El señor Rothel tiene una nueva política. Siente que el personal no está lo suficientemente comprometido con el ambiente. Quiere que todo sea funcional, no solo decorativo. Estaba mintiendo. Clara lo supo instantáneamente. Era una mentira hilada de puro rencor. Ha instruido que las teclas del piano sean pulidas. No solo desempolvadas, pulidas. Cada una individualmente, frente, parte superior y lados. Helen la miró, su expresión una mezcla de incredulidad y agotamiento. Pero eso tomará horas. Tengo que terminar todo el ala oeste. Entonces, mejor empiece, dijo la señora Gable con una sonrisa delgada y triunfante. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones haciendo clic en el piso de mármol, dejando la orden imposible colgando en el aire. Helen miró el piano, luego de vuelta a su lista de deberes, y sus hombros se hundieron con el peso de todo. Una ola de desesperación lavó su rostro. Se le pedía hacer lo imposible, y sabía que era un castigo dirigido a ella a través del velo de quehaceres domésticos. Era un mensaje, una advertencia. Clara observó las manos de su hija temblar mientras dejaba su carrito y recuperaba un paño de pulir especial. Vio las lágrimas no derramadas brillando en los ojos de su hija, y el fuego que se había encendido en ella hace una semana rugió de vuelta a la vida. Se deslizó de su silla, caminó hacia su hija, quien ahora estaba mirando las 88 teclas como si fueran un ejército que tenía que derrotar con una sola mano. «Te ayudaré», dijo Clara, su voz un ancla pequeña pero constante en el mar de angustia de su hija. «No, mamá», susurró Helen moviendo la cabeza. «Te meterás en problemas». «Me meteré en problemas. Solo regresa a tu silla». «Dijeron que necesitaban ser pulidas», insistió Clara. «No dijeron quién tenía que hacerlo.
Si ambas lo hacemos, irá más rápido. Antes de que Helen pudiera protestar más, Clara tomó un paño limpio y seco del carrito. Se sentó en el borde del banco del piano. Miró la larga fila de teclas. Sí parecía un gran ejército. Tomó una respiración profunda. Recordó una fotografía en su libro de historia de los soldados de George Washington, cansados y fríos, pero rehusándose a rendirse. Extendió la mano y cuidadosa, suavemente comenzó a pulir la primera tecla blanca. Helen la observó por un momento, su corazón desgarrado. Cada instinto gritaba que alejara a Clara, que la escondiera, que la protegiera de la ira de esta casa. Pero viendo las pequeñas manos determinadas de su madre moviéndose con tal cuidado concentrado, viendo la fuerza silenciosa en su perfil, Helen sintió un destello de algo que no había sentido en días. Orgullo. Tomó una respiración profunda, su propia resolución endureciéndose. Se sentó en el banco junto a su madre. Recogió su propio paño. Juntas, en el vasto penthouse silencioso bajo el ojo vigilante invisible del monstruo en la oficina, madre e hija comenzaron a pulir las teclas del piano una por una. Trabajaron en silencio, un pequeño equipo desafiante de dos contra el mundo. Era una pequeña rebelión, una negativa silenciosa a ser rotas. Y con cada tecla que brillaba un poco más, Clara se sentía un poco más fuerte. No sabía todavía, pero la guerra estaba a punto de intensificarse, y la próxima batalla se pelearía sobre algo mucho más personal que una mancha en una ventana o polvo en un piano. No terminaron el piano. No podrían haberlo hecho, incluso si hubieran trabajado toda la noche. Después de 2 horas de trabajo meticuloso que dolía la espalda, un nuevo sonido resonó por el penthouse. Era el zumbido agudo y autoritario del intercomunicador. «Helen, a mi oficina, ambas». La mano de Helen se congeló a media pulida. Ella y Clara intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa de terror compartido. La convocatoria se sentía como un precursor a una ejecución. Lentamente se levantaron del banco del piano, sus piernas rígidas. Helen se limpió las manos temblorosas en su delantal y tomó la mano de Clara. Su palma estaba fría y húmeda. La oficina del señor Rothel era tan fría e impersonal como el resto del penthouse, pero estaba dominada por un solo escritorio masivo de caoba oscura y pulida. Se sentaba ante una ventana del piso al techo que ofrecía una vista de ojo de Dios de la ciudad abajo. El señor Rothel no estaba sentado en el escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, su espalda hacia ellas, una silueta oscura contra el paisaje urbano reluciente. ¿Deseaba vernos, señor Rothel?, preguntó Helen, su voz un susurro gris. Se dio la vuelta lentamente. Su rostro era indescifrable, una máscara de poder calculado y calmado. Sus ojos, sin embargo, parecían arder con un fuego frío. No miró a Helen. Su mirada estaba fijada completamente en Clara. «Ha llegado a mi atención», comenzó, su voz suave y baja, «que nuestra pequeña soldado tiene algunos objetos personales aquí». La sangre de Clara se heló. ¿Cómo podía saber eso? Apretó la mano de su hija más fuerte. Sí tenía algunas cosas personales. Fotos viejas de su difunto esposo Walter, guardadas en un pequeño bolso que mantenía en el armario de limpieza. El señor Rothel gesticuló hacia su escritorio grande y reluciente. Yaciendo en el centro de la superficie por lo demás vacía, había una pequeña fotografía enmarcada. Era una imagen en blanco y negro de un joven en un uniforme militar nítido, una sonrisa orgullosa y confiada en su rostro. Era el esposo de Clara, Walter. Era la foto que ella guardaba en su bolso personal. «Me tomé la libertad de revisar sus cosas», dijo el señor Rothel, una pista cruel de sonrisa tocando sus labios. «La privacidad, ya ve, es un privilegio, no un derecho. No en mi hogar». Helen jadeó. Un sonido pequeño y herido. «Señor, no tenía derecho». «Tengo todo el derecho», la interrumpió, su voz cortando el aire. Caminó hacia el escritorio y recogió la fotografía, sosteniéndola delicadamente entre su pulgar e índice como si fuera una pieza de evidencia desagradable. Walter Mayhew, sargento de primera clase, receptor de la Estrella de Plata por galantería en acción. Un verdadero héroe, aparentemente. Dijo la palabra héroe con un sarcasmo goteante que hizo que los puños de Clara se cerraran. Él era un héroe, dijo, su voz temblando con una mezcla de miedo e ira. ¿Lo era?, murmuró el señor Rothel, sus ojos entornándose mientras miraba la imagen. Miró de la fotografía a Clara, una luz extraña e intensa en sus ojos. «Mi padre estuvo en esa guerra». Habló de hombres como este, hombres que corrían hacia el sonido de los disparos. También habló del costo, el precio de ese supuesto heroísmo. Puso la fotografía en el escritorio con un golpecito suave y despectivo. «¿Su presentación?»,
continuó, su tono cambiando de vuelta a uno de comando frío. «Será su presentación aquí en esta habitación, para mí». Clara lo miró confundida. «¿Qué?» «Presentará su relato sobre su esposo», aclaró, un brillo de diversión perversa en sus ojos. «Me contará todo sobre este gran hombre, este héroe, y me convencerá». «¿Convencerlo de qué?», preguntó Clara, su voz pequeña. «De que él era todo lo que usted cree que era», dijo el señor Rothel. «Y si no», dejó la amenaza colgando en el aire. Luego volvió su mirada helada hacia Helen. «Si falla en ser persuasiva, el empleo de su hija será terminado inmediatamente». La crueldad de ello era impresionante. Era un juego diseñado para que ella fallara. Ya no estaba solo atacando el sustento de su hija. Estaba atacando su familia, su historia, la memoria de la persona que más admiraba en el mundo. Estaba tomando algo puro y convirtiéndolo en un arma contra ella. Helen comenzó a suplicar, su voz ahogada con desesperación. «Señor Rothel, por favor, no. Ella es una anciana. Esto no es justo. No haga esto». «La señora mantuvo su terreno», dijo, su voz burlona. «La señora tiene opiniones. La señora invocó a su valiente esposo. Simplemente le estoy dando el escenario para probar su caso. Tiene 24 horas para prepararse. Mañana a las 4 en punto, la actuación comenzará». Se dio la vuelta hacia la ventana. Un despido claro. La audiencia había terminado. El viaje en autobús a casa fue un borrón de miseria silenciosa. Helen lloraba, sus hombros temblando, su rostro enterrado en sus manos. Clara se sentaba a su lado, su cuerpo pequeño rígido, la fotografía de su esposo apretada en su mano. El joven orgulloso y sonriente en la imagen parecía estar mirándola, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué haría él? Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en su pequeña mesa de cocina, el contenido de su bolso extendido ante ella. Había sus notas escritas a mano, algunas fotografías viejas más, y una medalla de bronce pesada en una caja forrada de terciopelo. La estrella de plata. Su esposo nunca había hablado de la guerra, no realmente. Le había contado historias sobre las amistades, los momentos divertidos, la sensación de volver a casa, pero nunca habló de la lucha, del momento que le ganó esta medalla. Su madre solía decir que los soldados más valientes eran los que dejaban la guerra detrás de ellos. La historia de Clara sobre su esposo era simple. Era sobre su vida después de la guerra. ¿Cómo volvió a casa? Comenzó un pequeño negocio de carpintería. Crió una familia y se convirtió en una figura querida en su comunidad, conocido por su bondad silenciosa e integridad inquebrantable. Pero sabía que eso no sería suficiente para el señor Rothel. Él no quería escuchar sobre bondad. Quería escuchar sobre galantería. Quería la historia del héroe. La historia que su esposo nunca había querido contar. Sintió un nudo de desesperación apretarse en su estómago. ¿Cómo podría convencer a un hombre como el señor Rothel de algo? Él no creía en héroes. Probablemente no creía en la bondad en absoluto. Había puesto una tarea imposible y estaba sentado en su torre de cristal esperando que ella fallara. Su hija entró a la cocina, sus ojos rojos e hinchados. «Podemos simplemente irnos, mamá», susurró, su voz espesa de agotamiento. «Podemos empacar nuestras cosas. Puedo encontrar otro trabajo. No tenemos que regresar ahí». Clara miró el rostro gastado y cansado de su hija. Vio el miedo, pero también vio el amor. Un amor feroz y protector que sacrificaría cualquier cosa por ella. Y en ese momento Clara entendió que esto ya no se trataba solo de un trabajo. No se trataba solo de enfrentarse a un abusón. Se trataba de honor. El señor Rothel había tomado la memoria de su esposo y estaba tratando de mancharla, de usarla como una herramienta para su crueldad. No podía dejar que eso pasara. Dejar que él ganara sería una traición a todo lo que su esposo representaba. Miró la medalla, su superficie pulida fría contra su palma. Pensó en sus palabras, las que habían comenzado todo esto. Hay momentos para estar callada y momentos para mantenerse firme. «No, Helen», dijo Clara, su voz silenciosa pero firme. «Tengo que hacerlo. Tengo que regresar». Helen la miró examinando el rostro de su madre. Vio el miedo ahí, pero debajo de él. Vio un destello de la misma resolución inquebrantable que solía ver en los ojos de su propio padre. Era el espíritu Mayhew, terco y fuerte. Una sonrisa pequeña y triste tocó los labios de Helen. Asintió, abrazando a su madre en un abrazo feroz. Al día siguiente, el penthouse se sintió aún más frío e intimidante que de costumbre. El silencio era más pesado, cargado de anticipación. A las 4 en punto, precisamente, el intercomunicador zumbó de nuevo. «Mi oficina, es hora». Clara caminó a la habitación, su hija unos pasos detrás de ella.
El señor Rothel estaba sentado detrás de su escritorio masivo, sus manos entrelazadas ante él. Parecía un rey sosteniendo corte. Había girado una de las sillas de visita lujosas para enfrentar el escritorio directamente. Parecía un estrado de testigo o un trono para un sacrificio. «El escenario es suyo», dijo, su voz plana. Clara tomó una respiración profunda. Su corazón martilleaba contra sus costillas tan fuerte que sintió que él debía poder escucharlo. Caminó a la silla y la giró para que estuviera de espaldas al escritorio y hacia la habitación abierta donde su hija estaba de pie. Luego, en lugar de sentarse, se paró a su lado. No sería su testigo, sería una narradora. Sostuvo la fotografía gastada en blanco y negro de su esposo en su mano. Miró a su hija ofreciendo una sonrisa pequeña y temblorosa. Luego comenzó a hablar, su voz clara y constante en el silencio opresivo. «Mi esposo era Walter Mayhew», comenzó, «y él era un héroe, pero tal vez no por la razón que usted piensa. No habló de las batallas, no habló de los soldados enemigos o los actos de galantería. Contó la historia del hombre, el hombre que volvió a casa de una guerra terrible y pasó el resto de su vida construyendo cosas en lugar de romperlas. Habló de las casas que construyó para familias en su pueblo, los pequeños juguetes de madera que tallaba para los niños del vecindario, el jardín comunitario que comenzó en un lote abandonado. Ser un héroe no se trata de ser el más fuerte o el más ruidoso», dijo Clara, su voz ganando confianza. Él solía decir que cualquier hombre puede ser valiente por un momento en el calor de una batalla, pero toma un tipo diferente de coraje ser un buen hombre cada día por toda una vida. Habló de su integridad silenciosa, cómo una vez derribó el marco de una casa que estaba construyendo y empezó de nuevo, atrasándose semanas porque descubrió que la madera no cumplía con sus estándares. Nadie lo habría sabido, dijo, mirando directamente al señor Rothel. Los inspectores ya habían firmado, pero él lo habría sabido y eso era suficiente. El señor Rothel se sentaba detrás de su escritorio, su rostro una máscara indescifrable. No interrumpió, solo la observó, sus dedos todavía entrelazados, sus ojos nunca dejando su rostro. Finalmente, Clara sostuvo en alto la estrella de plata, dejando que la luz de la ventana capturara su superficie. «Recibió esto por salvar a 3 hombres de un tanque en llamas», dijo, su voz bajando casi a un susurro. «Nunca me contó esa historia. La encontré en una caja de recortes de periódicos viejos después de que se fue. No le gustaba hablar de la guerra. Decía que la batalla real no se peleó allá. Decía que la batalla real es cada día. Es la elección de ser bondadoso cuando podrías ser cruel. La elección de ser honesto cuando podrías mentir. La elección de construir cuando es mucho más fácil romper». Puso la medalla suavemente en la esquina del escritorio. Había terminado. Todo su cuerpo temblaba del esfuerzo. El silencio que siguió era absoluto. Había mantenido su terreno. Había defendido a su héroe. Ahora era el turno de él. El señor Rothel estuvo silencioso por mucho tiempo, sus ojos fijos en la medalla. La diversión fría y burlona se había ido de su rostro, reemplazada por una expresión que Clara no podía descifrar. Era algo profundo y distante, una sombra de un dolor viejo. Finalmente levantó sus ojos y la miró. «La elección de construir cuando es mucho más fácil romper», repitió suavemente casi para sí mismo. Miró de Clara a Helen y de vuelta otra vez. Se levantó de su escritorio y caminó a la ventana, mirando hacia la ciudad que poseía. «Usted ha fallado», dijo, su espalda todavía hacia ellas. La respiración de Helen se cortó, un sollozo atrapándose en su garganta. Clara sintió que el piso se desplomaba bajo ella. Después de todo, no fue suficiente. «Ha fallado en convencerme», continuó, su voz baja y uniforme. «Porque ya sabía». Se dio la vuelta. Su rostro era una tormenta de emociones conflictivas. «Sabía quién era Walter Mayhew. Estaba en la unidad de mi padre. Era uno de los hombres que mi padre comandaba». Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de Clara. «Y él era el hombre que sacó a mi padre de ese tanque en llamas». La revelación aterrizó en la habitación silenciosa con la fuerza de una explosión física. Clara sintió que el mundo se inclinaba en su eje. El hombre que la había atormentado, que había humillado a su hija, que parecía encarnar todo lo cruel y despiadado en el mundo, estaba ligado a ella por un hilo imposible de historia. Su vida, su misma existencia, se debía al hombre cuya memoria acababa de profanar. La mano de Helen voló a su boca, un jadeo ahogado escapando de sus labios. Miró al señor Rothel, sus ojos anchos con un entendimiento que comenzaba incrédulo. Todas las crueldades pequeñas y sin sentido de las semanas pasadas, de repente parecían piezas de un rompecabezas diferente, más trágico. ¿Su padre?
tartamudeó Helen, su voz apenas audible. Mi padre salvó a su padre. El señor Rothel asintió. Su mirada distante, perdida en una memoria que era claramente tan vívida y dolorosa como si hubiera pasado ayer. Se alejó de la ventana y lentamente se hundió en una de las sillas lujosas, la que Clara había rechazado usar. Por primera vez desde que lo habían conocido, no parecía un rey en un trono. Parecía un hombre cargando un peso imposiblemente pesado. Mi padre era el capitán James Rothel, dijo, su voz silenciosa, despojada de su tono de comando usual. Era un hombre duro, un hombre que creía en la fuerza sobre todo lo demás. Veía al mundo en blanco y negro, fuerte y débil, ganadores y perdedores. Regresó de la guerra con un cuerpo lleno de metralla y un espíritu lleno de fantasmas. Hizo una pausa, mirando hacia sus propias manos, que descansaban de manera inusualmente quieta en los brazos de la silla. Nunca habló del hombre que lo salvó por nombre. Solo se refería a él como el sargento. Un hombre silencioso, decía. Un carpintero de algún lugar del Medio Oeste. Contó la historia solo una vez, tarde una noche cuando pensó que yo estaba dormido. Describió el fuego, el olor de metal quemado y combustible. Describió estar atrapado, su pierna atrapada, la certeza de su propia muerte. Y luego describió una mano extendiéndose a través del humo, una voz calmada y constante, y la fuerza terca y pura de un hombre que se rehusaba a dejarlo atrás. Clara miró la imagen de su esposo, el carpintero silencioso con la sonrisa amable, y trató de imaginarlo en ese infierno. Trató de reconciliar al hombre gentil que le había enseñado a plantar tomates con el soldado sin miedo que caminaría al fuego por un extraño. El sargento estaba herido él mismo, continuó el señor Rothel, su voz espesa con una pena vieja e heredada. Arrastró a mi padre media milla a un hospital de campaña y luego desapareció de vuelta a la guerra. Mi padre trató de encontrarlo después para agradecerle, pero se había ido. Le dijeron que el sargento había sido enviado a casa. Mi padre pasó años buscándolo. Sentía que le debía al hombre una deuda que nunca podría verdaderamente ser pagada. Todo lo que tenía era un nombre, Mayhew, y una historia. Finalmente levantó la cabeza, y sus ojos, despojados de su armadura helada, estaban llenos de una tristeza profunda y dolorosa. Miró a Clara. Mi padre no era un buen hombre cuando regresó, dijo, su voz cruda con una confesión que llevaba décadas formándose. La guerra rompió algo dentro de él. Se volvió como yo, duro, implacable. Construyó esta empresa en los mismos principios que usaba para comandar a sus hombres, miedo e intimidación. Me enseñó que la bondad era una debilidad, que el sentimiento era una responsabilidad. Me enseñó a construir muros, a no confiar en nadie, a ver cada interacción como una batalla que ganar. Gesticuló vagamente hacia la habitación opulenta, la ciudad extensa visible a través del cristal. Construyó todo esto, y era el hombre más miserable que he conocido jamás. Murió en este mismo edificio, rodeado de todo lo que había deseado jamás y completamente solo. El silencio que siguió era diferente. No era el silencio frío y tenso del miedo. Era un silencio pesado y pensativo lleno del peso de historia no dicha y pena compartida e inesperada. Cuando vi el nombre en los papeles de su hija, dijo el señor Rothel, su mirada regresando a la fotografía en su escritorio. Pensé que tenía que ser una coincidencia. Pero cuando vi esa imagen, supe que tenía los mismos ojos que el hombre en las pocas fotografías desvanecidas que mi padre mantenía en el cajón de su escritorio. El hombre que nunca pudo encontrar. El héroe al que nunca pudo agradecer. Soltó una respiración larga y temblorosa. El sonido de un muro desplomándose. Todo este tiempo han estado aquí mismo, limpiando mis pisos. Vi su desafío, su fuerza, y me recordó de él, de las historias que mi padre contaba. Me enfureció. Quería romperlo. Quería probar que mi padre estaba equivocado, que no hay héroes, que todos tienen un punto de quiebre. Miró a Helen, su expresión dolorida con un arrepentimiento genuino y profundo del alma. Y la usé para hacerlo. Fui cruel, imperdonablemente cruel con la familia del hombre al que mi padre le debía su vida. Helen, que había estado congelada, escuchando su historia, finalmente se movió. Dio un paso adelante. Su expresión ya no de miedo, sino de una lástima profunda y desgarradora. Había pasado semanas aterrorizada de un monstruo, solo para encontrar un hombre roto. Mi esposo Walter, él no habría querido que usted fuera así, dijo, su voz suave pero clara. Él no creía en deudas, creía en la gente. Habría querido que usted fuera feliz.
La sinceridad simple y sin adornos de sus palabras pareció golpear al señor Rothel más profundamente de lo que cualquier acusación podría haber hecho. Se estremeció como si la idea de que el padre de ella le deseara felicidad fuera un dolor que no podía soportar. Clara, que había estado silenciosa a través de toda la confesión, sintió una nueva emoción extraña burbujeando dentro de ella. La ira se había ido, lavada por la marea de su historia. El miedo se había ido, reemplazado por una sorprendente y no bienvenida sensación de empatía. Todavía era el hombre que había deliberadamente derramado café y se había burlado de su hija, pero también era un niño que había sido criado bajo la sombra de un héroe roto. Era un hombre al que solo le habían enseñado el lenguaje de batalla. Pensó en su propio esposo. Pensó en su calidez, su risa fácil, el olor de la serrín en su taller. Había regresado de la misma guerra que había roto a James Rothel, pero Walter Mayhew había elegido construir y James Rothel había elegido pelear. Y aquí, 2 generaciones después, estaban los resultados de esas elecciones. Una anciana que sabía cómo mantenerse firme con coraje, y un multimillonario solitario que solo sabía cómo mantenerse firme con crueldad. Clara caminó hacia adelante. Recogió la estrella de plata de la esquina de su escritorio. Caminó a su silla, sus pasos sin hacer ruido en la alfombra gruesa. Se la extendió. El señor Rothel miró la medalla en su mano pequeña, luego a su rostro. Sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas. A él no le gustaba esto, dijo Clara silenciosamente. Decía que era solo un recordatorio del peor día de su vida. Decía que las recompensas reales eran las cosas que vinieron después. Puso la medalla suavemente en su mano. Sus dedos, largos y elegantes, se cerraron alrededor del bronce pesado. La miró, su garganta trabajando. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Walter Mayhew no había querido ser agradecido. No había querido una recompensa. Simplemente había querido volver a casa y vivir una vida buena y silenciosa. Había querido que los hombres que salvó hicieran lo mismo. James Rothel había vivido, pero nunca había verdaderamente regresado a casa, y había pasado ese exilio a su hijo. «Lo siento», susurró Harrison Rothel, las palabras sonando extrañas y torpes en su lengua. Era una disculpa dirigida a Helen, a Clara, y al fantasma de un hombre que nunca había conocido. «Por todo». Finalmente miró a Helen, sus ojos suplicantes. «Por favor, no se vayan. Quédense. No como mi empleada doméstica. Yo necesito...» Luchó por las palabras correctas. «Necesito arreglar esto. Déjenme arreglar esto». Helen miró a su madre. Clara dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. No se trataba de perdón. Todavía no. Se trataba de algo más complicado. Se trataba de la elección de construir cuando es mucho más fácil romper. La batalla había terminado. La guerra, parecía, finalmente había llegado a su fin. Ahora todo lo que quedaba era el trabajo largo y silencioso de reconstruir. La palabra «lo siento» no borró mágicamente las semanas de miedo y humillación. No reparó instantáneamente las fracturas de poder y clase que los separaban, pero era un comienzo. Era una semilla de algo nuevo siendo plantada en el suelo árido del penthouse frío y silencioso. En los días que siguieron, una tregua extraña y delicada se asentó sobre el piso superior. El aire, una vez espeso con tensión, ahora estaba lleno de un tipo diferente de silencio. Un silencio incómodo e incierto mientras 3 personas, unidas por un fantasma, trataban de descubrir quiénes eran el uno para el otro. Harrison insistía en que lo llamaran Harrison, una petición que se sentía tanto monumental como imposible. Era un hombre a la deriva. Había pasado toda su vida adulta construyendo muros, y parecía no tener idea de cómo derribarlos. Sus intentos de bondad eran torpes, como un hombre tratando de manejar cristalería delicada con manos acostumbradas a manejar un martillo. Comenzó despidiendo a la señora Gable. Fue una acción rápida y decisiva. Helen se enteró no de él, sino de otro miembro del personal que habló de ello en tonos susurrados y reverentes, como si un tirano que había reinado por mucho tiempo finalmente hubiera sido depuesto. La razón oficial era reestructuración, pero todos sabían la verdad. La reina de la crueldad silenciosa había sido exiliada del reino. Su siguiente acto fue una conversación con Helen en su oficina. Clara no fue invitada esta vez. Se sentó en el sofá de la sala, un mueble que ahora tenía permitido tocar, y esperó, su estómago hecho nudos. Cuando su hija emergió una hora después, su rostro era un lienzo de conmoción, incredulidad y un alivio profundo que cambiaba la vida. «Quiere que sea la administradora de propiedades», le dijo Helen a Clara, su voz temblando con el peso de las palabras. «No solo para el penthouse, para todas sus propiedades. Está duplicando mi salario, está...»
Está estableciendo un fondo universitario para tu nieta, mamá. Uno completo. Suficiente para donde sea que quiera ir. La oferta era asombrosa. Un gesto tan grandioso que se sentía como algo de un sueño. Era un intento claro e inequívoco de expiar, de usar su riqueza inmensa para construir un puente sobre el abismo que había creado entre ellas. Pero fueron los momentos más pequeños los que verdaderamente marcaron el cambio. Harrison comenzó a dejar la puerta de su oficina abierta. Emergía no con una crítica o una demanda, sino con una pregunta. «Clara», dijo una tarde, su voz todavía llevando el eco incómodo de comando. «El mercado de valores cayó 300 puntos hoy. ¿Sabe lo que eso significa?» Clara, que había estado leyendo sobre la caída del Imperio Romano, levantó la vista, sobresaltada. «No, señor», dijo el señor deslizándose por hábito. No la corrigió. En lugar de eso, caminó, su traje caro pareciendo fuera de lugar en la domesticidad silenciosa del momento. Procedió a explicar la danza intrincada de toros y osos, de confianza del mercado e indicadores económicos. Habló no como un multimillonario dando cátedra a una anciana, sino como un maestro ansioso de compartir una pieza del mundo que entendía. Clara, que amaba aprender, se encontró escuchando, fascinada. Él estaba abriendo su mundo para ella, no solo su hogar. Comenzó a comer sus comidas no en su oficina silenciosa, sino en la pequeña mesa de la cocina de última generación, vasta y moderna. Invitaría a Helen y Clara a acompañarlo. Las primeras comidas fueron dolorosamente incómodas, el silencio interrumpido solo por el tintineo de cubiertos. Pero lentamente, tentativamente, las conversaciones comenzaron a florecer. Le preguntó a Helen sobre su vida antes de este trabajo, sobre sus sueños. Escuchó, verdaderamente escuchó, mientras ella hablaba de su infancia, de sus padres, de su difunto esposo. Le preguntó a Clara sobre su nieta, sobre sus libros favoritos, sobre las historias que su esposo le había contado. Se enteró de que Walter le había enseñado a jugar ajedrez. Y al día siguiente, un hermoso juego de ajedrez de mármol tallado a mano apareció en una mesa en la sala. Jugaron su primer juego en un silencio cargado. Él era un jugador brillante y agresivo, su mente siempre varios movimientos adelante. Pero Clara era la esposa de Walter Mayhew. Era paciente, observadora, y tenía un núcleo de resolución inquebrantable. Él ganó, pero ella lo hizo trabajar para ello. Después de que le diera jaque mate a su rey, una sonrisa genuina y sin forzar, tocó los labios de Harrison Rothel por primera vez. «Juega con su estrategia», dijo, una nota de asombro en su voz. «Sacrifica peones para ganar posición. Nunca rinde su reina. Su esposo era un hombre extraordinario». «Sí, lo era», dijo Clara simplemente. A través de estas pequeñas interacciones, el multimillonario monstruoso comenzó a retroceder y emergió un hombre nuevo. Harrison Rothel todavía era un hombre de poder y riqueza inmensa, pero Clara y Helen comenzaron a ver al niño solitario detrás de la cortina, el niño criado en la sombra de un héroe roto, el hombre al que solo le habían enseñado el lenguaje de batalla. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje ahora, uno de bondad y conexión, y ellas eran sus maestras improbables. Un sábado por la mañana, Harrison encontró a Clara en la sala, mirando el gran piano, el que habían estado puliendo tan meticulosamente solo unas semanas antes. «¿Desearía saber cómo tocar?», preguntó, su voz más suave de lo que ella estaba acostumbrada. Clara asintió. «Mi hija siempre quiso que aprendiera, pero nunca pudimos permitirnos las lecciones». Harrison no dijo nada más al respecto. Pero el siguiente martes, una mujer con una sonrisa amable y un estuche de cuero para música llegó al penthouse. «El señor Rothel ha arreglado que sea su instructora», dijo a una Clara atónita. Dijo que le dijera que una casa así de grande necesita algo de música. Así que el penthouse, que una vez había sido un museo del silencio, comenzó a llenarse de sonido. Al principio eran las notas torpes y vacilantes de una principiante aprendiendo sus escalas. Pero pronto melodías simples comenzaron a flotar por las habitaciones vastas. La música parecía suavizar los bordes agudos del lugar, calentar el mármol frío y el cristal. Era el sonido de un hogar lenta, tentativamente cobrando vida. Helen, en su nuevo papel como administradora de propiedades, floreció. El miedo y ansiedad que la habían atormentado fueron reemplazados por una autoridad silenciosa y confiada. Ya no era un fantasma en un uniforme azul, sino una mujer a cargo, respetada por el personal y confiada implícitamente por su empleador. Ella y Harrison desarrollaron una relación de respeto mutuo, dos personas de mundos diferentes que habían encontrado terreno común en su conexión compartida con un hombre que había fallecido hace mucho tiempo. La verdadera medida del cambio, sin embargo, vino en una tarde gris y lluviosa, aproximadamente un mes después de la confesión. Clara estaba terminando su lección de piano cuando Harrison entró a la habitación.
No llevaba uno de sus trajes severos y perfectamente cortados. Estaba vestido con pantalones casuales y un suéter de cachemir suave. Se veía más joven, menos como una fortaleza. Sostenía una fotografía simple enmarcada en sus manos. Era vieja y ligeramente desvanecida. Mostraba a dos hombres jóvenes en uniforme, sus brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara. Una era una cara que Clara conocía íntimamente. Su esposo, Walter Mayhew. El otro, un hombre guapo con una sonrisa problemática y ojos atormentados, era un extraño. «Ese es mi padre», dijo Harrison, su voz silenciosa. Le entregó el marco a Clara. Lo encontré en el fondo de su baúl viejo. Era la única fotografía que guardó de la guerra. Clara miró la imagen de los dos hombres jóvenes que habían compartido un momento de amistad en el corazón de una pesadilla. Uno había llegado a casa y llenado su vida de luz. El otro había llegado a casa y llenado su vida de sombras. Y ahora sus legados estaban entrelazados en esta habitación, en esta extraña familia improvisada. Mi hija dijo que mi esposo nunca se pensaba a sí mismo como un héroe, dijo Clara, trazando el contorno de la cara sonriente de su esposo con su dedo. Ella dijo que siempre le contaba que los verdaderos héroes eran los que no regresaron. Harrison miró por la ventana masiva, no a la ciudad que poseía, sino al cielo gris rayado de lluvia. Tal vez, dijo suavemente, o tal vez los verdaderos héroes son los que regresan de la oscuridad y todavía eligen construir cosas en la luz. Se volvió y miró a Clara, luego a Helen, quien había entrado a la habitación, atraída por su conversación silenciosa. Una mirada de gratitud profunda y aliviada se asentó en su rostro. Había pasado una vida rodeado de riqueza, pero había estado muriendo de hambre. Había vivido en un palacio, pero había estado sin hogar. El multimillonario rudo que el personal había evitado se había ido. En su lugar había un hombre que apenas estaba comenzando a aprender cómo vivir. Y todo había comenzado porque la madre de una empleada doméstica, una mujer con el corazón valiente de su esposo, se había rehusado a ser rota. Había mantenido su terreno, no solo por su hija, sino por la memoria de un buen hombre. Y al hacerlo, no solo había salvado su futuro, había redimido su pasado. El silencio en el penthouse finalmente se había ido verdaderamente, reemplazado por la música silenciosa y esperanzadora de un nuevo comienzo. Pero esta no era solo la historia de Clara. Cada día, en esquinas silenciosas de hogares ricos y oficinas imponentes, trabajadores ordinarios enfrentan elecciones imposibles entre orgullo y supervivencia, silencio y coraje. Clara mantuvo su terreno y al hacerlo cambió no solo la vida de su hija, sino el corazón de un hombre que todos pensaban estaba más allá de la redención. La pregunta es, ¿cuántas historias más como esta no se cuentan? Mientras estás aquí, me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez descansando después del trabajo, en un viaje nocturno tardío, o simplemente relajándote. Deja un comentario, realmente leo todos. Dale me gusta a este video si crees que incluso pequeños actos de coraje pueden reescribir la historia de alguien. Y suscríbete para más relatos verdaderos que prueban que la valentía no siempre ruge, a menudo susurra y cambia todo.